tal? Mi nombre es Catherine Gutiérrez, soy estudiante de segundo semestre de Psicología en la Corporación Uniminuto de Dios. En el presente video haré la sustentación del trabajo final, la cual es una investigación en la materia de Introducción a la Investigación con el maestro Juan Felipe Guzmán, y quienes hemos hecho este trabajo es Mónica Pena, Caterina Aguirre y quienes habla, Catherine Gutiérrez. Bueno, como les decía, este trabajo es una investigación, la cual hemos titulado Trastorno de Psicopatía, caso de Nicolás Cruz. Así que, como les digo, bueno, en este trabajo vamos a hacer el planteamiento del problema, la metodología que utilizamos, vamos a hablar del marco teórico y de otros puntos que fueron de importancia para la realización de este trabajo. En el planteamiento del problema les vamos a hablar sobre lo que es una persona con trastorno de psicopatía, y también hablaremos de Nicolás Cruz, el cual es como un claro ejemplo de lo que puede ser una persona con este trastorno. Normalmente las personas se comportan, viven, piensan, actúan según el desarrollo que han tenido a lo largo de su vida, y es muy importante la infancia de las personas, ¿sí? Normalmente cuando una persona se crece en un ambiente pesado, por decirlo así, lleno de violencia, de conflictos, pues por ende esta persona cuando crece va a tener estos mismos comportamientos, ¿sí? Y normalmente tienden a ser personas antisociales, personas que no les gustan los montones ni nada de este tipo de cosas, sino que antes empiezan como a odiar a la gente, y si ocurre algo malo o algo trágico, ellos ya no van a sentir pues ningún remordimiento. Según Romero, el autor, él hablaba de unos rasgos que tienden a tener un psicópata. Entre esos está la falta de empatía, lo que quiere decir que él no puede sentir lo mismo que sienten los demás, ¿sí? Por ejemplo, se muere un familiar o algo así, él puede sentir compasión, pero nada más lo va a hacer como por cortesía, pero no es porque de verdad se lo sienta. También tienden a ser manipuladores y mentirosos, engañando a los demás, con el fin de beneficiarse a ellos mismos sin importar si otra persona quizás va a sufrir. También otra característica es que tienden a ser con narcismo, ¿sí? Como que generalmente se ven a sí mismos más poderosos, más inteligentes, más valiosos que otra persona, ¿sí? Estos son más o menos los rasgos que se presentan. Obviamente hay otros, pero estos son como los más visibles y lo que más se podría describir. Bueno, en este trabajo también hemos hecho unos objetivos, ¿sí? Pues para así tener como una meta de lo que queremos realizar con esta investigación. Así que entre esos está identificar las posibles causas de la enfermedad de la psicopatía y el déficit de atención y autismo. También otro objetivo es conocer la evolución de una persona con trastornos de psicopatía. Otro es investigar las causas por las que se presentó la masacre y, entre otros, comprender la infancia de Nicolás Cruz. ¿Por qué les hablo de masacre y por qué les hablo de Nicolás Cruz? Pues más adelante lo vamos a ver. ¿Por qué decidimos escoger este tema? Bueno, como futuras psicólogas sabemos que este tipo de casos se nos van a presentar, así que este tema y esta investigación nos ha servido demasiado para ir conociendo pues una persona con este tipo de trastornos y cuáles son sus comportamientos y cómo podrían ser o cómo pueden ser los tratamientos que se le puede realizar a una persona así. Ya en el marco teórico, allí empezamos a hablar como tal de Nicolás Cruz, porque muchos lo conocemos como el autor de la masacre en Florida, Estados Unidos, en la secundaria Marjorie Stoneman Douglas en el año 2018. Pero pocos saben o conocen cuál fue la infancia de este chico. Bueno, para empezar, Nicolás Cruz no conoció a sus padres biológicos. Él y su hermanito desde muy pequeños fueron adoptados por el matrimonio de Roger y Linda Cruz. Junto a su hermanito él fue creciendo, pero aún así empezaba a presentar actitudes violentas. Diferentes vecinos decían que a diario o en repetidas ocasiones la policía iba allí a esta casa por lo mismo, porque este chico presentaba ya mucha violencia con tan corta edad.
Nicolás Cruz a los 6 años también tiene un fuerte lamento, y es que muere su padre adoptivo y es Linda, o sea la mamá, quien le toca empezar a criar a estos dos pequeños. Su madre en repetidas ocasiones ya no sabía qué hacer con este chico, puesto que era muy problemático. Y así fue pasando el tiempo, y más adelante, cuando este chico tiene aproximadamente 18 19 años, muere su madre por neumonía. Eso fue en el año 2017, o sea, el año anterior al día de la masacre. Así que este chico pues se queda solo, sin un techo, sin una familia. Así que más adelante un amigo es quien le brinda una casa, un hogar, y se va a vivir allí. Nicolás anteriormente ya había sido expulsado por 2 escuelas por lo mismo, por conflictos con sus compañeros. Nicolás Cruz, sus compañeros decían que era alguien aislado, antisocial, a toda hora era con pensamientos locos, lo trataban también mal, pues porque no tenía comportamientos a los de una persona común y corriente. Tras la muerte de su mamá, él se refugia mucho en las armas y recibe un entrenamiento militar. Así que este chico ya empieza a planear cómo iba a ser la masacre en su escuela. Y así es como más adelante Nicolás Cruz compra un arma, empieza a planear todo. Él de hecho graba un video diciendo qué va a hacer y cuál es su meta. Su meta era matar a 20 personas. El día ya como tal fue el 14 de febrero del 2018. Él ingresa, él como sabía cómo era la infraestructura, puesto que él estudiaba ahí y de días anteriores había sido expulsado. Él ingresa, enciende las alarmas con el fin de que todos los alumnos se vean obligados a salir de sus salones, y allí es cuando empieza su plan. O no su plan, sino ya su matanza. Empieza a disparar, a querer entrar a los salones porque es claro está que todos cerraban las puertas, otros gritaban, salían corriendo, y él aprovechaba para empezar a disparar. Y es así como elabora su plan. Luego él, como todos los estudiantes van corriendo y todo, él se camufla entre los mismos estudiantes y sale como si nada hubiese pasado. Y luego más adelante, por unas cámaras, logran dar con el paradero de Nicolás Cruz. Como tal, el marco contextual, este incidente se presentó en la escuela secundaria Marjorie Stoudemire en Douglas, en Parkland, Florida, en el área metropolitana de Miami, Estados Unidos. En nuestro marco conceptual, allí hablamos sobre el fusil AR-15, el cual es un fusil de asalto de 5,56 milímetros, accionado por gas y alimentado desde un cargador. Otra definición que damos es de demonio. Más adelante se van a saber por qué. El demonio pues es un ser sobrenatural descrito como algo que no es humano y que usualmente resulta malévolo. Otra palabra era antisemitismo, el cual es una ideología o una forma de ver el mundo de forma negativa, que prácticamente era como Nicolás Cruz miraba al mundo. También hablamos del déficit de atención, que casi como su palabra lo indica, es un trastorno que se diagnostica prácticamente cuando son de niños y tienen problemas para concentrarse en una sola cosa. Otro es el autismo, el cual también es un trastorno neurológico complejo que generalmente dura toda la vida. Bueno, ya para hablar en el marco legal, la encargada de llevar este caso es la jueza Elizabeth Scher. Nicolás Cruz fue el mismo día capturado y ese mismo día es llevado a juicio. La defensa de Nicolás Cruz está buscando evadir la pena de muerte, ofreciendo la declaración de culpabilidad del acusado y la sentencia de cadena perpetua. Pero por otra parte está el fiscal estatal de Brewer, Michael Sainz, el cual ha expresado el deseo de solicitar la pena de muerte, ¿sí? Puesto que se le han imputado 17 cargos de asesinato y 17 cargos por intento de asesinato. Nuestra pregunta problema es: ¿qué llevó a Nicolás Cruz a realizar la masacre del 14 de febrero del 2018 en la escuela secundaria Marjorie Stoudemire Douglas,
en Parkland de Florida, en el área metropolitana de Estados Unidos. Bueno, ahora les hablaré sobre la metodología que utilizamos. Esta investigación ha sido de manera bibliográfica, ¿sí? Puesto que nos hemos basado de fuentes de información como revistas, sitios web, periódicos, videos, documentales. Este tipo de investigación ha sido de forma descriptiva, lo cual el objetivo es describir el fenómeno que se presentó sin buscar como tal las causas y las consecuencias, ¿sí? Lo que nosotros queremos es describir como tal el caso que se presentó. También la hemos redactado de manera circunstancial con un diseño metodológico cualitativo, por lo cual es un análisis que va orientado a revelar cuáles son las características de alguna cosa, en este caso pues de la investigación que hemos llevado. Recordemos que la psicopatía surge desde la infancia por falta de atención, falta de autoestima y dependencia de conductas antisociales. Y prácticamente esta ha sido nuestra población y la muestra, en donde hablamos de los psicópatas, ¿sí? Que anteriormente ya lo mencionaba cómo era. El FBI este trastorno lo define como que un psicópata es un depredador intraespecífico. Y como tal, la población en la que hemos pues, hablado es de Estados Unidos, la cual en el condado de Florida se hizo una reciente muestra de los casos de asesinato que abundan a diario allí, con unos porcentajes muy altos. Y, por ejemplo, Estados Unidos se convirtió en uno de los países con más asesinatos en serie del mundo, con un porcentaje 96.93%, con 1.291 casos registrados. Y en la ciudad de Florida abarca más del 30% de este porcentaje. Bueno, ya para hablar de las técnicas de investigación, entre ellas está la observación, puesto que nosotros observamos pero sin la participación. Y con la observación, ¿qué podemos hacer? Determinar el objetivo, determinar los objetivos de la investigación, ¿sí? Digamos, para qué se va a observar, determinar la forma con que se van a registrar los datos, observar cuidadosamente y críticamente, registrando los datos observados, ¿no? Analizar y tratar de interpretar los datos registrados. Y ya como último es elaborar el informe observado, que es lo que nosotros hemos hecho. También ha sido una observación indirecta, puesto que no hemos ido como directamente al caso, sino que nos hemos basado según, digamos, nos hemos basado en la recopilación de información realizada por otras personas. También la hemos hecho con una observación no participante, puesto que ha sido sin interacción, sin implicación alguna. También hemos utilizado el fichaje. Al inicio de estos trabajos hicimos unas técnicas auxiliares que son las fichas técnicas. Las fichas bibliográficas, las cuales nos ayudaron bastante porque se iba sacando, digamos, el autor, dónde fue, el año, el resumen, lo cual fue muy vital para nuestra información porque como que cada página o cada sitio web en donde nos metíamos lo mirábamos de forma muy detallada y así fuimos adquiriendo mucha más información para este trabajo. Y en las fases metodológicas que utilizamos fue la planeación, la cual nos ayuda a tener unos aspectos y características que se van a llevar a cabo en el desarrollo de la investigación, lo cual es elegir un tema, ubicar un problema, plantear preguntas, diseñar las metodologías, planear acciones, organizar todo el proceso de la indagación con una forma clara, coherente y sencilla. Bueno, y ya para terminar, pues ese ha sido nuestro trabajo de investigación. Espero que haya sido de su interés y les haya servido un poco. Que estén muy bien. Chao, chao.